Arrancamos. Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias a todos por estar presentes, a la Sociedad Paraguaya de Hipertensión Arterial por este hermoso evento. Siguiendo con el cronograma, vamos a seguir a una conferencia que nos va a presentar el doctor Luis Alcócer hacia un esquema personalizado de la hipertensión arterial más allá del esquema único para todos. Les presento al doctor Luis Alcócer. Él es especialista en cardiología, es máster en administración de hospitales y salud pública, máster en teoría cardiovascular, experto científico en hipertensión arterial, director general del Instituto Mexicano de Salud Cardiovascular, es presidente de la Sociedad Interamericana de Hipertensión, es director del Grupo de Expertos en Hipertensión Arterial y es past president de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión Arterial. Doctor Luis Alcócer, adelante. Pues nuevamente, buen día a todos. Muchas gracias nuevamente a la Sociedad Paraguaya por esta invitación. Siempre me encanta venir a esta hermosa ciudad, aunque sea un viaje para mí verdaderamente enorme. Es como si hubiera yo ido a más lejos de Hong Kong, pero bueno, por, por las conexiones y todo esto. Me da mucho gusto que se hayan quedado algunos amigos entonces quiero que lo hagamos esto como una plática entre amigos, que así es, siempre esa es la idea fundamental, porque nuevamente los que estaban aquí hace un momento, eh, pues quizás debamos entender que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. No podemos seguir pensando así. Primero porque no sirve. Segundo, porque pronto, si seguimos pensando así, seremos sustituidos por la inteligencia artificial. 80% del material por ejemplo, de las proyecciones actuales están apoyadas o quizás más por inteligencia artificial. Y lo hace muy bien, lo hace muchas veces mejor que nosotros. Y si no cambiamos el pensamiento, pues es muy probable que seamos sustituidos muy pronto. Algunos, los viejitos aquí presentes, pues solo lo veremos así con una sonrisa, pero para los jóvenes representa esto es un problema mayor. Entonces, tenemos que cambiar nuestra manera de ver las cosas. No tengo conflictos de intereses. Y el concepto con el cual se inicia desde hace muchos años cualquier plática de hipertensión arterial es el que conocen y ya habíamos visto. La presión arterial elevada es la principal causa helada de muerte prematura. Recuerda ustedes que una de las cosas es ha cambiado la nomenclatura de muchas cosas. No hablemos de muerte, porque el médico no puede prevenir la muerte. El médico lo que hace es evitar la muerte prematura. ¿Qué es lo que es la muerte prematura? Es morirse antes de la esperanza de vida del país donde uno vive. En términos prácticos, si alguien se muere antes de los 75 años, se murió antes de tiempo. Y sobre eso podemos intervenir nosotros. Es en realidad sobre lo que tenemos. El tratamiento de la hipertensión es absolutamente útil. Ya ven ustedes, 5 minutos de mercurio repercuten especialmente en la salud cardiovascular, la reducción de insuficiencia cardíaca, en la función cerebral de una manera muy importante, evita accidentes vasculares cerebrales, pero al parecer detiene o por lo menos no acelera el deterioro cognitivo, que es un problema mayor. Tiene que ver desde luego con el daño renal y con la falla renal, etcétera. Hay un beneficio claro con el tratamiento de la hipertensión arterial. A pesar de ello, por el tipo de pensamiento que tenemos en medicina, que en este sentido no había otro remedio porque es la única manera que tenemos de pensar y ahora lo vamos a analizar, todavía pues nuestros éxitos, aunque hagamos las cosas bien, son limitados. Todavía hay muchos pacientes a los cuales tratamos y no obtienen el beneficio que deberían obtener, que es lo que podemos llamar riesgo residual. Si con algo logramos 30% poblacionalmente de reducción de una complicación, quiere decir que el otro 70% sigue teniendo riesgo. Esto es lo que se llama riesgo residual. Y generalmente necesitamos un número importante de pacientes, de tratar a pacientes para que uno de ellos obtenga beneficio. Quiere decir que en muchos de ellos lo que estamos haciendo no los beneficia por lo menos en el tiempo en que lo tenemos estudiado.
Pues a pesar de todos esos conocimientos de que sabemos que la presión arterial es manejable, pues la mayoría de los pacientes en el mundo no están controlados, como vieron hace un instante, y la mortalidad cardiovascular atribuible a la hipertensión arterial no se ha frenado de una manera correcta. La mortalidad cardiovascular se había frenado un poco en los países desarrollados, ahora ha vuelto a tomar ímpetu, y fundamentalmente no es que no tengamos los recursos, tenemos los recursos. No es que no tengamos la información, tenemos la información. Es nuestra mente la que no la usa correctamente. Y lo justificamos de una gran cantidad de maneras. Entonces la eficacia del tratamiento existe. El problema es que no llega de la forma correcta a la persona correcta. La mandamos así como si la mandáramos en bulto y a ver si le pega a alguien. Y por eso decían antes, es que este médico es muy atinado, ¿verdad? No sé si lo decían en Paraguay, así. Pues sí, es como si la medicina fuera que ustedes estuvieran con una escopeta tirando al aire y a ver si le pegan a una paloma. Y así lo hacemos. Y es muy atinado porque de 20 tiros quema, cayó una paloma. Pues sí, agarra la escopeta y la tira así. Así lo hacemos. Así lo hacemos, a pesar de nuestros grandes avances, siglo XXI, tecnología muy avanzada, lo hacemos así cada vez peor. Y en realidad es que no comprendemos bien el problema de la hipertensión. La hipertensión es algo aparentemente muy sencillo, pues le subes la presión, pues bájasela y se acabó el problema. Si ya le bajó, se acabó el problema. Es demasiado fácil de entender. En alguna ocasión me enojé mucho y todavía no me habla una persona que dijo, no, bueno, es que la insuficiencia cardíaca no es tan sencilla como la hipertensión arterial. Ah, caray. Pues sí, si la insuficiencia cardíaca pues, la puedes ver de manera muy complicada. La hipertensión pues está alto, le bajo, se acabó el problema. Pues no es así, como todo fenómeno es muy complejo y la biología es muy compleja. Y la manera que hacemos las cosas es aplicando una lógica matemática, sí, pero aritmética. O sea, usamos lo que llamamos lógica, es usar aritmética cuando tendríamos que usar matemáticas avanzadas. 2 más 2 en aritmética es 4. 2 más 2 en biología puede ser 0.25 o 680.200 billones. No es, sí sigue una lógica muy compleja, pero no es la lógica aritmética. Y nosotros, por razones que veremos en un instante más, pues nos gusta lo sencillo y usamos la lógica aritmética cuando tendríamos que usar la lógica matemática. Y así podemos resumir que así pensamos porque así nacemos, para eso nacimos y ahora vamos a analizar un poco esto. Entonces, ¿cómo entendemos a la hipertensión arterial? Pues como un tratamiento uniforme para todo el paciente que vive con hipertensión arterial. Pues tiene la presión arterial, pues bájasela como, pues todos igual. Ahí va esto porque pues es hipertensión arterial. Todos los pacientes hipertensos reciben el mismo tipo de tratamiento de acuerdo al nivel de cifras, sin considerar diferencias individuales. Cuando mucho decimos, bueno, los muy severos, dale esto y a los menos severos esto. Y además, ese es un concepto equivocado, porque el tipo de hipertensión, el tipo de tratamiento no depende de la magnitud de la hipertensión. No es si la tiene muy alta usa mucho medicamento, si la tiene muy baja usa poco medicamento. Esa lógica es absolutamente clara. Lástima que no sea verdad. Lástima que no sea verdad. Los medicamentos son, vamos a poner el nombre, inteligentes. Los que tienen muy alta la presión les baja mucho la presión. Los que tienen no tan alta la presión, ese mismo medicamento en esa combinación y en esas dosis le baja lo suficiente. Entonces eso de que como la tiene muy alta uso 3 medicamentos. Si la tiene baja, pues ¿cómo voy a usar 3 medicamentos? Uso uno. Pues esa es la lógica de todos los días y no es cierto. Somos las personas que más tiempo pasamos dentro de la universidad. En México son 6 años la carrera, luego nos aventamos el internado, luego la residencia de subespecialidad y seguimos pensando igual. O sea, no hemos sido educados para cambiar nuestro pensamiento. Seguimos diciendo, trae alta, pues bájele, no le bajó, pues verdaderamente no lo entiendo. El tratamiento debería variar según las características, comorbilidades y respuesta del paciente. Y a lo más que llegamos y vemos a Judith desgranándose por decir, oigan, las mujeres son diferentes, carajo. Oigan, los niños no son adultos grandes. Los viejitos no somos otra, es decir, no somos iguales, pero tampoco somos. Entonces,
Y eso es a donde llegamos, la personalización, ni siquiera eso hacemos. Y ahí vemos a la doctora Chaparro, vemos a Judith desgañándose. Véanlos a los viejitos, véanlos como viejitos, y a las mujeres vean como mujeres, por lo menos. Y aún dentro de las mujeres ya nos enseñó Judith como 5 fenotipos y se quedó corta porque son como 50 diferentes. Y todas las tratamos igual y las tratamos como si fueran hombres y a los niños los tratamos como si fueran adultos pequeños y a los ancianos los platicamos como extraterrestres. ¿Verdad? Entonces, por Dios, vive el poder de los ancianos, todos contra el edadismo. Aquí hay bastantes que estamos en el poder anciano. Hay que personalizar, sí, pero vamos a entender lo que es personalizar, porque el manejo efectivo requiere ajustar terapia para optimizar los resultados y reducir los riesgos. El otro concepto es, el tratamiento no es para bajar las cifras, todo en medicina es para aumentar tiempo de vida con calidad. La razón de ser del médico es aumentar tiempo de vida con calidad en su paciente. Si usted me dice, ¿a qué te dedicas? A curar, no. A prevenir, pues no es camino de lo que buscamos es que mi paciente viva más tiempo y viva mejor. Que no se le acorte la vida, que viva lo más que pueda y que ese tiempo lo viva bien. Si hago una acción que no sea eso, no estoy haciendo medicina. Si llega ¡ay! Tiene dolor de cabeza. Pues es porque le subió la presión. Pues vamos a bajarle la presión. Acuéstese, le pongo no sé qué debajo de la lengua. Ya lo compuse, ¿qué acción médica? Eso no es acción médica. El paciente no ganó ni un minuto más de vida, al revés, a veces es al revés, hasta lo ponemos en peligro. Esa no es una acción médica, aunque parezca ser una acción médica. Y además está equivocado. Lo platicaba con Ernesto hace un instante. La mayoría de las veces decimos, tiene dolor de cabeza porque tiene la presión alta, cuando 98% de las veces es al revés. Al hipertenso, cuando tiene cefalea, le sube la presión arterial. La hipertensión no produce a veces en un poco de paciente una cefalea discreta, matutina, no importante. Cuando hay cefalea muy intensa, esa no quiere decir hipertensión arterial. Si además trae la presión arterial alta es porque le subió la presión arterial porque tiene... Entonces, todo está mal. Todo está mal y todo está mal porque no lo pensamos correctamente. Entonces, la conceptualización es equivocada. Entonces, durante el siglo XX, el manejo de la hipertensión se apoyó en un modelo eficaz, pero deliberadamente rígido. ¿Por qué? Porque era la única manera, y ya lo veremos después, que hay que dar reglas además para que no haga la gente, si actúa automáticamente, que actúa automáticamente con reglas correctas. Y ese es el pensamiento muy primitivo, pero eso está bien para educar gente que no está en la universidad, que no ha pasado tantos en la universidad, por Dios. A la gente que ha pasado tanto tiempo en la universidad, no se trata de que le des reglas que siga a rajatabla y regla que para mañana ya no es cierta, como hacemos con las guías. Es educarlo a que piense y eso es muy difícil. En realidad debemos abandonar este modelo tradicional que es un mismo umbral. Empezamos a tratar a los pacientes a todos en el mismo momento, solo que la tenga muy alta, muchas veces solamente que tenga molestias, muchas veces primero vamos a ver si se compone bajando de peso. Por Dios, las modificaciones del estilo de vida son fundamentales, pero la mayoría de las veces no las es muy difícil, es la más difícil de seguir las modificaciones del estilo de vida. Segundo, el fracaso es enorme, excepto en el peso, ahora por los GLP-1, pero antes era pura tontería, coma no sé qué, que las semillitas que sean del Tíbet y puras estupideces y el paciente seguía igual, nos seguíamos desesperando. No inicio tratamiento, no, primero, buena medicina. Pensamiento uno, como veremos en un instante. Primero hay que modificar el estilo de vida. Entonces, espérate a que baje de peso, espérate a que se tranquilice, espérate a que cambien las cosas. Pues eso no va a suceder nunca. Miren, el 98% de los políticos, por lo menos mexicanos, son corruptos. De tal manera que normal quiere decir la media más 2 desviaciones estándar. Entonces, es normal que siendo político seas corrupto. Es otra palabra que mata, es que es normal o es natural que sea así. Bueno, si yo quiero que cambien los políticos, pues la mejor solución, la más sencilla, es que baje la Virgen de Guadalupe y los convierta en niños buenos.
¿No sería lo ideal? Sí, hombre. Vamos a ponernos todos a rezar porque baje la Virgen de Guadalupe. ¿Es lo ideal? Claro que es lo ideal. ¿Es lo posible? Pues muy difícil que suceda. Que baje de peso, se vuelva niño bueno, se convierta en eso y así se controla su presión arterial. ¿Es lo ideal que suceda? Ahí está la enorme diferencia, pero siempre nos tranquiliza mucho. Y como decíamos hace un momento, nos tranquiliza mucho la idea de que, ok, usted tiene la presión arterial alta y es porque la tiene porque no se toma el medicamento cuando se lo está tomando, etcétera, etcétera. Entonces, hay que aplicar la misma estrategia a todos, cuando mucho con pequeñas diferencias, pues los resultados van a ser los resultados buenos en general. Le voy a acertar a lo mejor al 60% de las gentes y a veces a menos, a veces al 10%, pero en realidad en la práctica de día con día eso no es útil, porque a mi paciente si mi paciente está en la media más 2 desviaciones estándar, y yo le aplico lo que dicen las guías, voy a tener éxito. Pero si mi paciente está en los extremos de la curva de distribución, lo que dice la guía va a ser un desastre para él. Y si yo no me doy cuenta en qué parte de la curva de distribución está mi paciente, pues a ese paciente le va a ir muy bien. A la población en general habrá obtenido un beneficio, porque los que sí van a beneficiar se benefician, pero los que no, no, y eso se nos olvida. Entonces, es totalmente un enfoque diferente. El espejismo de la vía final común, tiene la presión arterial alta, por eso tiene los problemas, pues es una tipificación simple. Eso produce resistencia al tratamiento, polifarmacia, etcétera, todas estas cosas. La medicina del siglo XX es una visión dicotómica que proviene de muchos años de que el predominio de las enfermedades en el ser humano eran las enfermedades transmisibles. 98% era el resultado de enfermedades transmisibles y esas tienen una lógica bien clara. Si no hay salmonela, no hay salmonelosis. No hay salmonelosis sin salmonela. Definitivo, no existe. Será otra cosa. Será pseudo salmonelosis, pero no es salmonelosis. Si acabo con la salmonela a tiempo, se acabó el problema. Bueno, así pensamos por siglos. Las de ahora no son así, las seguimos aplicando así. Si tiene la presión arterial alta, pues es porque no sé cómo se la tome la presión, pero la tiene alta, pues entonces es hipertenso, pues entonces hay que bajarle la presión y ya lo compuse porque le bajó la presión arterial. Entonces, como si todas las enfermedades estuvieran estructuradas exactamente igual en forma de bloques. Es dicotómica, ¿es hipertenso o no es hipertenso? Para una variable continua, muy fluctuante, ponemos rígidos cortes. No hay más remedio, no le estoy diciendo que esté mal, pero hay que pensarlo. Desde luego. Entonces, si tiene 140 es hipertenso, si tiene 139 no es hipertenso, cuando en el mejor de los casos, con la mejor de las técnicas, tenemos una desviación de más o menos 5 milímetros de mercurio, más o menos. Y con eso pasemos el punto corte de acá para acá. ¿Eres hipertenso? ¿No eres hipertenso? ¿Eres diabético? ¿No eres diabético? ¿Eres obeso? ¿No eres obeso? ¿Tienes enfermedad renal o no tienes enfermedad renal? Desconocemos el esquema, usamos simplemente este pensamiento dicotómico. Esto porque estamos acostumbrados, desde luego, a las enfermedades unifactoriales. Para las enfermedades unifactoriales, sí, tiene salmonelosis o no tiene salmonelosis, y es contundente. No hay medio salmonelosis, no hay medio embarazada. ¿Está embarazada o no está embarazada? No está medio embarazadilla. ¿No? ¿Verdad que no? Bueno, pues eso es cierto, o sea, es cierto, pero para un grupo. Entonces, seguimos pensando como si las enfermedades fueran las de hace muchos siglos, cuando a partir del siglo XX, por lo menos mucho más de la mitad de las enfermedades que vemos son enfermedades que no son unicausales y que son biológicamente extraordinariamente complicadas. Las otras también son biológicamente extraordinariamente continuadas, pero acaban en un vector solo que es una etiología simple. Cuando hay una etiología clara y contundente, pues sí, ¿verdad? Nadie tiene trauma en la cabeza si no se pega en la cabeza. No te has pegado en la cabeza, no porque tú tuviste trauma en la cabeza, obviamente. Bueno, entonces, hay miles de rostros para la hipertensión. La vemos como si fuera una sola cosa y en realidad hay miles de rostros
Hay diferentes condiciones del paciente, el género, la edad, genética, conducta y condicionantes socioeconómicos que más o menos empezamos a tomar en cuenta, como hemos visto ahora. Más o menos si es hombre, mujer. A veces decimos si es pobre, no es pobre, a veces si es educado, no es educado. Apenas empezamos a verle esto, cuando en realidad además hay múltiples fenotipos de hipertensión. No sé cuántos haya, probablemente hay unos 5,000 fenotipos diferentes de hipertensión y a todos los tratamos exactamente igual. La conducta de identificar en bloque y decidir en un solo golpe no es ignorancia. Ya lo saben que no es así. Tampoco es malicia. Este paciente sí, yo le voy a dar esto para que se muera. No, no, no es así. Ni siquiera es pereza. A veces están muy ocupados, etcétera, pero ni siquiera es pereza. ¿Qué es? ¿Por qué le damos esa, losartán 50 en la mañana a todos los hipertensos? A todos. Losartán 50 cuando debe ser 100 y una al día en la mañana cuando debe ser 2 al día. Losartán cuando debe ser combinado con algo. ¿Por qué hacemos eso? ¿Lo hacemos por ignorancia, por malicia o por pereza? No. Lo hacemos porque la estructura fundamental del pensamiento que tenemos depende de esta manera que pensamos para sobrevivir. A ver, el pensamiento gregario se aplica inconscientemente a la práctica médica. ¿Qué es este concepto gregario? El cachorro humano dura muchísimo tiempo dependiente, no puede vivir por él mismo. A veces hasta los 7, 14, 21 y a veces hasta los 35 se necesita que el papá y la mamá lo cuiden, ¿verdad? Entonces, y somos gregarios porque no podemos vivir solos, no sobrevivimos si vivimos solos. Para que la especie humana sobreviva, tenemos que vivir en grupo. Y si tenemos que vivir en grupo, necesitamos identificar a qué grupo pertenecemos. Y esto nos trae locos, no solo en la medicina, en la política. Tú eres de esto, pues dirías, es unos desgraciados. O en el fútbol, ¿verdad? Tú eres de este equipo, pues sí, yo soy del otro y eres un desgraciado y quién sabe qué. Y lo caracterizamos de esa manera. ¿Cómo sucede esto? Para que desde el vientre de la madre, pero ya el niño, el bebé, tiene que reconocer a su mamá. O si nosotros andamos caminando en la selva, tenemos que reconocer si lo que viene hacia nosotros es un primo mío o es un tigre que me va a comer. Y no tenemos tiempo para analizar, entonces tenemos que tener este pensamiento que es absolutamente necesario. Si no tenemos este pensamiento, no sobreviviríamos. Entonces, reconocemos además con rasgos, no hacemos un análisis. Son 35,000 más o menos los rasgos que podíamos separar para decir, ah, este es fulanito y este es fulanito. No analizamos 35,000 porque no podemos. Tomamos 2 o 3 rasgos que nuestra mente, que es brillantísima, reconoce 3 o 4 ramos y dice, ah, pues este es Gabriel, este es Juan y sobre todo este es de mi grupo o no es de mi grupo, porque entonces hago estereotipos. Y el bebé dice, los que huelen así, caminan así, hacen este ruido, se parecen a mi mamá. Y entonces hago fenotipos. Estos son parecidos a mi mamá, por lo tanto son los míos, los que huelan diferente, tengan un color distinto, caminen distinto. No son como mi mamá, la probabilidad de que sean mis enemigos es muy alta. Creo prejuicios. ¿Sí? No hay, como dicen en México, no hay chaparro bueno, no hay petizo bueno, todos son malignos. Entonces hacemos un fenotipo. O todos los latinoamericanos son valhombres. Estamos haciendo un fenotipo y por lo tanto usamos discriminación. Si es latino es valhombre y si es valhombre es mi enemigo y si es mi enemigo, córtale la cabeza. Se acabó. Y lo pensamos todos, no solamente lo piensa un señor por ahí color naranja. De manera diferente y eso lo aplicamos en medicina constantemente. Síntomas y signos son los rasgos. Hacemos patofenotipos muy gruesos, es hipertenso o no es hipertenso, lo que decíamos, y todos los pacientes con el mismo síntomas y signos comparten el fenotipo, por lo tanto los tratamos igual. Si ya te catalogué como hombre, eres mi enemigo. Si ya te catalogué como hipertenso, tienes que tomar esto y nada más. No hay vuelta. No hay medio bad hombres y medio mal. A los medio bad nomás les corto la cabeza y a los bad les corto la cabeza. No, todos y los deshago de un bombazo.
Esa es una manera absoluta que tenemos de pensar. No podemos deshacernos de ella porque no podríamos sobrevivir. Hay que conocerla y educarnos a nosotros mismos sobre esto. Entonces, ese cerebro que nos permitía sobrevivir en las sabanas o en las selvas, que nos permiten distinguir al enemigo del amigo, lo usamos todos los días para distinguir grupos y tenemos discriminación. Y en medicina lo usamos para tipificar de una manera muy gruesa, de esa misma manera, este es tigre, no es perro. Pues igual, este es hipertenso o no es hipertenso, lo usamos igual. Eso es lo que se llama pensamiento de tipo 1 y respondemos rápidamente a eso. Y el pensamiento racional, que tanto decimos, no hay que pensar las cosas, eso es un pensamiento que es mucho más raro. Solamente cuando tomamos decisiones, ni el 1% de las decisiones que tomamos son racionales. ¿Lo dudan? ¿Estás seguro cuánto tienes de frecuencia cardíaca ahorita y tu cuerpo está decidiendo si está bien o tiene que más? No, ¿verdad? Entonces, y son decisiones tan importantes. Si no la tienes controlada, si dejas de respirar, ¿qué tienes que estar pensando? Ahora inhala, ahora exhala. No. Entonces, es absolutamente necesario. Y la decisión de inhalar o exhalar, no te das cuenta de ella, pues igual te pasa con este montón de cosas a tu alrededor. Esto el pensamiento número 1, este pensamiento rápido, tiene ventajas enormes. Es la decisión útil en menos de 10 milésimas de segundo. Tiene un costo metabólico muy bajo, 0.2 de caloría. Si nosotros pensamos, gastamos 16 calorías en un cerebro que tiene poca, que tiene que ahorrar energía porque gasta mucha energía, pues escogemos siempre el 2%. Además, si usamos ese 2% de pensamiento rápido, cuando lo cumplimos, tenemos un golpe de dopamina, nos la paga. O sea, esto que decíamos para modificar la conducta hay que tener un beneficio, lo tiene el cerebro. Si pensamos rápido, uy, dopamina. Después de oír todo esto, siempre hay alguien que levanta la mano y dice, es que usted no entiende que es mejor prevenir que remediar. No sabe ni lo que es, pero ya todo lo demás se le olvidó y se siente de maravilla. Bueno, entonces tiene una recompensa muy rápida, pero se pierde información. Tomamos decisiones, lo cual es extraordinario para nuestro cerebro, que con 6 o 7 parámetros tomamos una decisión en algo que deberíamos tomar una decisión a través de 35,000 parámetros. Es una maravilla, y es una maravilla en general, pero es inexacto por definición, porque perdemos información. Todo lo que no cabe en la categoría se descarta. Por eso no tomamos en cuenta ninguna otra cosa. Es Valhombre, no importa si trabajó, no importa siéndose, no, es Valhombre porque es latino y cuello, ¿verdad? Entonces perdemos mucha información. Entonces, una talla para todos, pues no, porque no existen mucha hipertensión, existen muchos fenotipos, así lo vimos, todos coexisten en el mismo paciente con dominancia que cambian a lo largo de la vida, porque tampoco estos fenotipos son exactamente igual, van cambiando con la edad, van cambiando con las condiciones socioeconómicas. Miren, nosotros somos resultado, el estado salud, enfermedad, es resultado de 4 cosas. ¿Cómo escogiste a tus papás? Si escogiste mal, te equivocaste, ya estás perdido. Es la genética. Después, ¿cómo te portas? Porque esa genética puede cambiar por la meta de acuerdo a cómo te portas. Como mucho, estoy gordo, no camino, me preocupo, etcétera, etcétera. Luego a ese, ¿dónde vives y con quién vives? Si vives, estás educado, no estás educado, hay sistema de salud, tienes derecho al sistema de salud, no lo tienes. Todas estas situaciones ocurren y luego con quién vives, la microbiota. Y generalmente no tomamos en cuenta ni siquiera uno de esos componentes fundamentales. Entonces, en realidad, en lugar de una etiqueta, hay por lo menos 10 ejes fundamentales en hipertensión que jamás los tomamos en cuenta o muy superficialmente. Estos son los principales, cada uno de ellos nos tardaría este congreso en explicarlo, pero por lo menos que sepan que no hay una hipertensión, por lo menos hay 10 diferentes fenotipos. El hemodinamismo, que si lo ves desde el punto de vista fisiológico,
neuromoral, la etiología, la respuesta, daño al órgano, el contexto en el cual se da. Entonces es algo muy complejo que tendemos rápidamente, porque nuestro cerebro así nos lo permite, y es algo muy brillante, pero que sirve para otra cosa, de reunir todo esto, hacerlo un bloque y decidir a través de en bloque en lugar de decidir por esto. Les tengo una noticia. Hay alguien que sí lo puede hacer, la inteligencia artificial. Nosotros usamos 3, 5, 7 parámetros de 35,000. La inteligencia artificial usa los 35,000. Entonces, cuidado porque aquí vamos. Entonces, el fenotipo no es un subtipo dentro de la hipertensión, es la posición del paciente en un espacio de por lo menos 10 dimensiones. Y por eso este esquemita, en que vean que si una cosa se alarga, se cambia la forma del esquema. Entonces, es así como deberíamos verlo. Además, la hipertensión no ocurre sola. Y ya lo hemos hecho mucho tiempo, el American Heart Association, gracias a su enorme peso que tiene, porque los cardiólogos somos muy pesaditos en todo, muy pesaditos en todo, pero bueno, somos algo especial. Como les digo a mis amigos cardiólogos, mira, si el internista o el nefrólogo te dice cualquier cosa, mira, entiende, ponte en tus zapatos, ha de ser horrible no ser cardiólogo. Entonces, tolérale lo que te diga, sé humano, entiéndelo. Ha de ser horrible no ser cardiólogo. Bueno, entonces, la American Heart, que tiene un peso enorme, pues ha hecho muy famoso el CKM, el síndrome cardiorreno-metabólico. Nosotros avanzamos un poco más y sabemos que no es solamente el corazón, los riñones y el cerebro, sino entran muchos otros componentes que no tomamos en cuenta, y esto lo llamamos ahora y lo acabamos de publicar como MACAREN. En Latinoamérica la hipertensión es casi siempre cardiorreno-metabólica y aterosclerosa simultáneamente. El 98.8 de los pacientes hipertensos mexicanos, y eso lo sabemos como por nuestro registro, no son hipertensos nada más. O son gorditos, o son hipertensos y gorditos, o tienen por lo menos disglicemia, o el colesterol inapropiado. O sea, no hay hipertensión aislada, no hay hipertensión aislada. Entonces, llámenla con esto. Este concepto de Macarena es muy interesante. Alguna vez, a lo mejor tengo oportunidad de decírselos. Entonces, la premisa sagrada debemos individualizar. Y ese es un concepto aspiracional y que suena, es un pensamiento uno muy brillante. No, es que lo que tú tienes que hacer es personalizar. A ver, ¿qué entiendes por personalizar? No, lo nombras mágicamente. Hay que personalizar y se oye, uff, dopamina, ¿verdad? Dopaminazo. Es que tienes que personalizar a tu paciente. ¿Y cómo le haces? La medicina de precisión es la que puede hacer esto y su promesa es certar. La medicina de precisión dice, para esta persona exactamente lo que esta persona necesita y seguro que va a obtener el beneficio de esta manera. Ahorita, ¿cómo lo hacemos? Si yo hago esto en esta persona, tiene una enorme probabilidad de que tenga ventajas, pero no tengo seguridad. Hablamos de una medicina digamos, de posibilidad de que sucedan las cosas, y la medicina de precisión es de certezas. Hablamos de evidencias ahora y hablaremos de certeza. Entonces, ¿cómo hemos personalizado? La medicina tradicional es reactivo, se tratan síntomas, se fija uno en unas cuantas cosas, personaliza, ni siquiera si es hombre o mujer, como lo hemos visto. La personalidad clásica es esta empática, historia clínica detallada, adaptación cualitativa, registros médicos en papel, electrónico y básicos. Esto ha estado en el alcance de nuestras manos más de 100 años y no lo usamos. Es hipertenso, le toca el esquema, empiezo con quién saqué, le sigo con no sé cuánto y se acabó. De repente por ahí un capitulito que dice así, pero toma en cuenta a los ancianos, toma en cuenta a la mujer, y están en un capítulo aparte si ven en todas nuestras reglas. Entonces, en el futuro, con la medicina de precisión, pues nos veremos en otras condiciones. Entonces, ¿qué datos tendríamos que poner? Pues todas estas cosas y así decidir nuestros tratamientos. Y entonces entra la inteligencia artificial. Como les decía, hay un fenotipo binario y accionado en milisegundos, es lo que nuestra mente hace muy bien, expertos en eso. Con unos cuantos datos tomamos una decisión y no es tan mala.
La inteligencia artificial puede tomar las decisiones en una centésima de segundo, tomando en cuenta todas las variables posibles, todas las conexiones posibles entre ellas, y de aquí tomar la decisión o sugerir la decisión. Entonces, no es algo que ven en el futuro y ahí viene, no, ya está aquí presente. Ya claman las gentes de inteligencia artificial que ya alcanzó la inteligencia artificial a ser mejor que la mente humana. Hace un mes dijeron, no, fíjense que ya nos amolamos porque ya resulta ser que la inteligencia artificial lo hace mejor. Antes era un poquito menos, luego fue creciendo y ahora resulta que ya hay en ciertos campos que la inteligencia lo hace mejor que nosotros, en todo, ¿eh? En empatía, en manera de hacer las cosas, en hablarle al paciente, porque además le habla, se le habla conociéndolo, lo puede hacer mucho mejor. Entonces, esta integración multimodal es la que podemos hacer actualmente con la ayuda de la inteligencia artificial. Y la medicina de precisión toma en cuenta el fenotipo, el mecanismo, la predicción y el tratamiento. Al revés de lo que hacíamos nosotros. Pensamos en el tratamiento, usamos un aspecto dicotómico, es hipertenso o no es hipertenso, si no es hipertenso no necesita medicamento, si es hipertenso necesita medicamento, ¿y qué medicamento le doy? Pues el que aprendí a dar hace 40 años. Su captopril en la mañana y se acabó. El cambio no está en tener más fármacos, está en invertir el orden de las preguntas. Ahora necesitamos pensar en eso. Y tenemos una información que no usamos, una gran cantidad de índices que podemos calcular para entrar a este mundo de Macarena o de la CKM y que no hacemos. Pedimos la química sanguínea y en la química sanguínea podemos calcular todas estas cosas que nunca la calculamos y saber muchísimas otras cosas que no sabemos con una visión de fuera de las cosas. Entonces, la medicina de precisión en la TAM es posible y el nuevo algoritmo, el antiguo era cifras de presión, estadio, fármaco de primera línea y escalar si no controla. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Qué fenotipo dominante tiene mi paciente? ¿Qué estadio de CKM o de Greta está? Y vamos a hacer una terapia dirigida al mecanismo y una revaloración del tratamiento. No es nuevo esto, lo sabemos desde el siglo pasado y el siglo pasado empezaron las cosas como, a ver, vamos a ver si el hipertenso con renina alta, ¿te acuerdas, Ramiro? Pues tú estuviste con Lara algún tiempo, sabes qué es esa, o por lo menos con nuestro queridísimo amigo Estivo, pero era lo que usábamos y no funcionaba porque era una sola cosa. No es que no sea cierto, es que no nos funcionaba correctamente, ¿no? Ahora sí ya podemos empezar a hacer estas cosas y la tendríamos que empezar a hacer. Entonces, el riesgo en Paraguay. Termino con esto. ¿Cómo están ustedes? Pues igual que todos. No se sientan tan especiales para bien o para mal. La prevalencia descrita por ustedes es de 38.5%, predominante en varones y hasta el 45.8% de acuerdo al criterio que hagan en la NFR, hasta el 45%. El 80% de ustedes tienen sobrepeso y obesidad, igualito que en México, y 35% con síndrome metabólico, y la brecha de atención, 50% de los diagnosticados no alcanzan la meta. Exactamente lo que vimos. Ya vimos por qué no alcanzan la meta, porque no lo entendemos correctamente. Y los factores locales, es una dieta rica en sodio, como la mayoría de los latinoamericanos. Esta creencia de que el tereré les va a resolver todo en la vida, pues desgraciadamente no es cierto. Voy a probarlo a ver si en mí, pero pues yo no, fíjense que no, yo he vivido tantos años gracias a hacerle caso a los consejos que me dieron desde niño. A mí me destetaron con Coca-Cola y mi abuela, mi madre, mi nana me decía, mira Luisito, si sigues tomando Coca-Cola nunca vas a llegar a viejo. ¿Qué razón tenían? Tomo y tomo a Coca-Cola y no llego a viejo. Entonces fíjense cómo es importante tomen tereré. Bueno, entonces terminamos afrontando esas barreras al estilo de vida en Paraguay. El factor de sodio, hay una alta prevalencia de ingesta de sodio impulsada por el perfil dietético de ustedes y esto neutraliza los efectos de la monoterapia. Peor, la monoterapia no sirve y mucho menos en un país en donde la gente come mucha sal, que son todos. O sea que la monoterapia, olvídense por el amor de Dios, monoterapia debe ser una palabra maldita.
maldita. No empiecen con monoterapia, excepto no en los ancianos, doctora, ¿verdad, doctora Chaparro? No en los ancianos, en los frágiles, que es muy diferente el concepto, porque se puede ser un anciano robusto y un anciano frágil, es muy diferente. Por ahí les tengo algunos ejemplos. El tereré no reemplaza la hidratación ni actúa como antihipertensivo, por ejemplo, para poner estas cosas como ejemplo final. Y hay que pensar el vademecum, esto es muy importante. Nos costó muchísimo trabajo, pero termino diciéndoles algo en lo cual se terminó en la mañana diciendo, hay que educar al paciente. No, hay que educar al paciente, hay que educar a la familia, hay que educar al médico y hay que educar a los tomadores de decisiones en salud. Durante años el Estado mexicano brinda el medicamento antihipertensivo más o menos para el 70% de los mexicanos. Y compraba monoterapia porque decía que era más barato. Yo fui asesor por razones del trabajo que yo tenía de jefe de servicio del hospital, del servicio más grande del país, pues tenía yo que ser, nunca me hicieron caso. Es que es más caro comprar, ahora por fin lo hicieron. Compran combinaciones fijas, sale más barato, porque la monoterapia la compran en dosis chicas, pues claro, el dinero sale más barato, pero como le tienen que aumentar la dosis, pues ya el costo ya es mayor, y si le agregan otra, es mucho mayor, y el subir dosis y agregar otra es más caro de comprarle en una pastilla sola. Entonces, ni siquiera el costo es cierto. El costo-beneficio es extraordinariamente diferente. Antes se tiraban el 30% del presupuesto en medicamentos es para hipertensión arterial. Y se tiraba a la basura porque nadie estaba en las metas en las cuales tenían beneficio. Bueno, ahora por fin se decidió, desde hace 2 años, el gobierno mexicano obliga al médico a usar desde el primer paso la terapia combinada. Eso se los recomiendo. ¿Y cómo lo logramos? Educando a los tomadores de decisiones. Aquí tiene algunos tomadores en decisiones de muy alta calidad, como es Ortellano, pero ¿por qué es tan bueno Ortellano? Entre que por sí lo es muy bueno él, porque es parte de nosotros. O sea, lo que hicimos fue, mete a la sociedad a todos estos, y entonces ponlos a dar pláticas y ponlos a que te oiga como colega y no como el enemigo que te viene a decir qué es lo que tienes que hacer y vas, si le hago caso a este viejo loco, vamos a gastar mucho y el país va a la quiebra. Hazlos formar parte de eso. Esto pronto se los mandaré porque lo estamos publicando, que es una estrategia muy interesante. Bueno, termino. ¿Cuál sería la ruta operativa para Paraguay que les podría yo sugerir? Estratificar antes de prescribir. Usar el riesgo global, no solo la cifra, para priorizar los recursos. Si la mayoría de tus pacientes, de los paraguayos, además de tener la presión arterial alta, pues tienen disglicemia, el 35%, si el 90% tienen un LDL no adecuado, porque andan en 120 cuando tenían que tener a lo mejor 70, pues todo esto lo tienes que conocer y tienes que programarte a eso. O sea, tienes que ser obligatorio que el paciente hipertenso esté además tomando una estatina, por ejemplo, por decirles algo, que se vigile bien cómo está la cosa del azúcar, pero hacerlo racionalmente y no dejarlo de una manera separada. Entonces, cambiar temprano y simplificar. Desde luego, esquemas más sencillos, la disponibilidad amplia de combinaciones fijas, para nada monoterapia. Medir fuera del consultorio es muy importante. Mañana, si no tienen nada que hacer, al terminar el evento, voy a terminar hablándoles un poco de cómo diablos estamos midiendo la presión. No somos una chulada. ¿Cómo medimos la presión arterial? ¿Cómo tomamos decisiones tomando la presión arterial así? Bueno, es para morirse de risa o morirse de tristeza. Y atacar el Macarena o el CKM no viene sola, entonces ataca las juntas y proteger al paciente frágil. Eso es muy importante, distinguir quién es frágil, quién no es frágil y componer. Y hay que sostener por el resto de la vida el tratamiento porque nada ganamos si no sostenemos el tratamiento el resto de la vida. Pues muchísimas gracias por su atención. Espero no haberlos aburrido mucho. Muy bien, muchas gracias a todos por estar atentos a la brillante presentación del doctor Luis. Excelente, doctor. Entonces, damos por concluida la sesión. Muchas gracias.